amigos de Géminis. ¿Qué tal? ¿Cómo está Géminis? Queridísimos amigos, amigas de Géminis, mis maravillosos geminianos, seres comunicadores, seres espectaculares, inteligentes. ¡Wow! La inteligencia geminiana es muy potente a nivel zodiacal. Géminis, tu amiga Jenny de Soltarot, agradeciendo tu maravillosa presencia, tus energías como siempre. No me cansaré nunca de agradecerte, Géminis. Vamos a por esta semana que comienza, aspectada con mucho movimiento a nivel astronómico, a nivel de constelaciones. Está muy denso, muy potente todo. Ya más adelante iremos grabando videos al respecto de la astrología, claro que sí, pero de momento te voy a decir que conectes conmigo y vamos a decretar desde ya que esta será una semana para ti excelente, llena de luz, de avance y de prosperidad. Amén, gracias, gracias. Vamos para Géminis, tenemos aquí a Géminis. ¡Ay, Géminis! Géminis, tenemos a Géminis para ti, tenemos la energía de tu comunicación, lo que te estoy diciendo. Vas a estar esta semana muy comunicativo, muy travieso a nivel de comunicaciones. Semana en la que no te vas a estar quedando con nada por dentro, Géminis. Esta semana vas a estar sacando eso que tienes por dentro, esa luz que tienes por dentro, que posiblemente has estado callando, pero que ya es momento de que la saques. Ya tú sientes, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu evolución te lo dicta. Es momento de hablar claro y fuerte. Géminis, a ti no se te cuece una papa en la boca. Tú eres comunicador, comunicadora, eres una persona muy animada, muy traviesa, muy ingenioso. Eres una persona que si no te comunicas te salen letreros literalmente por las orejas. Así que hay que haber un intercambio estimulante. Aquí va a haber un intercambio de comunicación estimulante para ti. Va a haber un intercambio de comunicación. Géminis, una vez tú inicies una comunicación, déjame decirte que la expectación para ti está dada. Tienes de vuelta, no tengas miedo ni temor, porque de vuelta tienes una aprobación. Ay, que yo iba a darle vueltas a esto, pero mira, ya me saltó. Es que estás comunicativo, Géminis. Esta semana aprovéchala, aprovechala para comunicarte, para hablar, para expresar. Tenemos aquí un paje de tierra. Esta semana voy a utilizar este oráculo tarot como oráculo. Me siento guiada a hacerlo de esa manera, así que te voy a decir algo. Fiable. Tu energía esta semana va a estar siendo fiable. Tu paciencia se va a estar viendo retribuida. El paje de tierra es el paje de oros. Qué bonito. Te vas a sentir coronado en un éxito. Vas a recibir buenas noticias. Lo que te estoy diciendo, vas a apostar a por algo que posiblemente has estado dudando, pero ya es momento de hacerlo realidad en tu vida, de salir de una circunstancia, de comunicarte, de hablar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Aquí por lo que me están diciendo ya tienes un no. Tú vas a por el sí. Tú vas a por el sí. Aquí vas precisamente también, te veo Géminis esta semana. Disculpa. Esta semana te veo en eventos financieros, en proyectos, ampliando tu campo de negocios, ampliando tu campo de acción, de transmitir, de comunicar. Te veo extremadamente comunicativo, Géminis. Hay deseos aquí de conseguir cosas un poco más complicadas, como que te vas a arriesgar, hay un poquito más adentro, te vas a arriesgar, hay un poco más allá, hay nuevos ámbitos de estudio. También con este paje de oros veo que mis Géminis están con esta conjunción, con esta combinación de energías, que posiblemente vayas a estar deseando entrar en situaciones un poco más profundas. Te sientas apto, capacitada para entrar en situaciones más de mayor nivel. Es como que sientes que has superado una especie de videojuego y que quieres ir al próximo nivel y que ya sabes que para ti se hace fácil. Es esa energía que me está llegando para ti, Géminis. ¡Wow! Maravilloso. Me encanta. Ese paje de tierra junto con el poder comunicativo tuyo, Géminis, es brutal y por partida doble. Aprovechalo, por favor, Géminis, esta semana. ¡Wow! Géminis explosivo, como siempre. Tienes aquí la estrella. Arcano mayor 17 de la estrella que saltó para ti. Gracias. Estos son milagros en tu vida, Géminis. Milagros que se cumplen. Deseos que se hacen realidad. Ahora mismo tienes en tu poder el manifestar en tu plano presente aquellas cosas que deseas, que siempre has deseado, siempre y cuando sean de una manera bonita.
de una manera limpia. Claro que sí, qué belleza para mi Géminis. Mira, mira, mira. Ajá, importante, importante. Arcano mayor del ermitaño. Vamos a empezar por aquí. Tenemos aquí la sota de espadas. Cuidado, Géminis, con esta energía. Cuidado con esta energía de posiblemente es que me van de la mano y aquí también te los... Mira, Géminis. Es preferible hablar, decir las cosas como son, a estar buscándole la rueda, la vuelta oscura a las cosas. Mira, fíjate algo. Este mensaje me está llegando ya para ti. Y son mensajes que tienen que llegarte y gracias a mí, gracias a este momento posiblemente sea yo la que te lo pueda transmitir. Tómalo como te resuene. Si no es para ti, déjalo, para otro Géminis será. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Aquí no hay verdades. Aquí simplemente, humildemente, desde este canal, damos ciertas interpretaciones y tú tomas lo que te resuene. Aquí el pensamiento, la mente, posiblemente te haya estado jugando un poquito rudo, un poquito fuerte en ciertas circunstancias que has mantenido. Intentaste mantener cierto equilibrio. El ermitaño nos habla de haber intentado mantener cierto equilibrio. Intentaste como que tomar nota de meditación, de este equilibrio, pero no apagabas las voces de tu mente. Y si es así, no se puede, Géminis. Es así porque tú no puedes concentrarte en algo, meditar, hacer contemplación, decir que vas a estar libre de mente si estás pensando constantemente en cómo revisar algo, cómo mirar algo, a ver, si sueltas, sueltas, si confías, confías. No puedes estar diciendo que vas a confiar y vas a soltar si estás intentando observar y mirar eso que tú sientes que has soltado. Esto se te puede venir en contra, Géminis, esta semana, ten cuidado con eso, llega a un punto de coherencia. Aquí hay un milagro que se hace para ti, claramente, y por eso es que me está gustando. Tenemos aquí la justicia se hace presente, Géminis, me encanta, otro arcano mayor. Tenemos a la justicia que nos está hablando precisamente de esa energía de festejo. Mira, tanto darle la vuelta a algo en la cabeza, tanto pensar, tanto darle la vuelta, tanto buscar en lo oculto, lo que podías haber, lo que buscar, escarbar en tu mente, en el físico, en todo. Si el milagro está aquí presente para ti. Si te viene por justicia divina, Géminis, esto te viene por justicia divina, por canal divino. Mira algo, es momento, mira otro arcano mayor para Géminis. En una lectura me han salido así, 4 arcanos mayores. Gracias, 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 gracias. Géminis, simplemente se requiere para ti que le des un cambio de perspectivas a las situaciones. Arcano mayor del colgado, arcano mayor número 12. Dale una vuelta a las circunstancias, una vuelta a la forma de mirar las cosas. Mira con otro color de cristal lo que ves. Cambia el cristal, la forma en que miras la vida. De repente hay circunstancias en las que tú las ves muy turbias, pero si haces un pequeño cambio, un giro, quizás las veas de otro tono, de otro color y recibas esa justicia tan bendecida para ti. En el fondo de la baraja tenemos aquí el rey de bastos, rey de acción, rey de fuego, rey de bendición. Energía linda para ti, energía de bastos, energía de comunicación, de prosperidad, de propiedad, de respeto, de hacerte sentir allá donde vayas. Mucha energía de comunicación veo para ti, mucho fuego, mucha acción, mucho trabajo que hacer en este momento. Géminis, tómalo como te resuene. Lleva al plano real. Ya quítalo de lo mental, ya llévalo a la acción. Que mira qué bellezas energías tenemos para ti. Cuánta estabilidad, cuánta constancia y perseverancia. La justicia se hace presente. Cariño, la justicia es la justicia. Los milagros son los milagros. Y lo que es tuyo, ni que te quites. Y si no es para ti, ni que te pongas, Géminis. Vámonos aquí a ver. Este se cayó. Vamos a verla. Lijecitos de poder para mis Géminis. Esto puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo, alguna circunstancia, alguna empresa, alguna situación que va a ser importante en tu vida. La letra M, la letra A. Sí, señor, la letra R. Tenemos aquí la letra D, la letra R por partida doble y la letra E. Tómalo como te resuene, nombre, apellido, apodo, situación, circunstancia, empresa, institución. Ya tú lo apuntas. Unos dijes para mis Géminis. Tenemos aquí
Noticias que llegan para ti, te dije me encanta, noticias que llegan para ti. Felicidad, familia, unión. Aquí viene como algo que se anexa a tu vida. Este dije me encanta mucho porque me habla de posiblemente del no saber. Esto es un remolque, y nos dice de repente el no saber qué hacer con tanto de repente porque te llega todo de golpe, pero siempre hay espacio para un puesto más en la familia, sí señor. Tenemos aquí la libélula, milagros, noticias, buenaventura, qué belleza. Tenemos aquí una estrellita de mar, tenemos un pez. Mira cuánta energía de agua, una conchita marina también para ti. Cuánta energía tenemos de agua para Géminis, cuánta evolución, cuánto proyecto, cuánto avanzar, cuánta agua de por medio. Posiblemente muchos de mis Géminis vivan cerca del mar, cerca de la playa. Disfruta para caminar por el mar, disfruta para caminar por la playa. Tenemos aquí el encanto de la montaña, de la pradera. Qué belleza, Géminis, me encanta esta energía para ti, la inocencia que nunca se pierde, el saber ir adelante, saber hacer las cosas bien hechas, independientemente de lo que suceda. Géminis, me encanta esta energía para ti, te quiero muchísimo y lo sabes. Eres luz, eres comunicación, eres avance. ¿Es ahora o es nunca? Mil bendiciones. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber y enseguida en la cajita de comentarios. Y enseguida lo hacemos realidad. Te quiero mucho, bendiciones. Hasta la próxima semana.